Antes del inicio de esta ceremonia, rogamos a los asistentes apagar sus teléfonos celulares, alarmas u otros mecanismos que pudiesen perturbar su desarrollo. Señoras y señores, muy buenas tardes. La Universidad de Chile les da a todas y todos los presentes una cordial bienvenida a la ceremonia en que se entregará la distinción Doctor Honoris Causa de la Universidad de Chile a la profesora Mónica Pinto. Preside esta ceremonia el señor rector subrogante de la universidad, profesor Rafael Epstein Numhauser. Le acompañan en la mesa de honor el profesor Dr. Pablo Ruiz-Tagle Vial, decano de la facultad, y la profesora doctora Mónica Pinto, académica y exdecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Nos honran con su presencia la señora Carolina Valdivia, ministra subrogante de Relaciones Exteriores, el honorable diputado Renato Garín y académico de la facultad, el señor embajador de la República Argentina, don José Octavio Bordón, la señora contralora subrogante de la Universidad, Magdalena Gandolfo, señoras y señores integrantes del Consejo Universitario, señores y señoras integrantes del Senado Universitario, señora vicedecana subrogante de la facultad, profesora María Cristina Gajardo, profesora emérita de la Facultad de Derecho, profesora Cecilia Medina, académicos de la facultad, especialmente profesor Claudio Troncoso, director del Departamento de Derecho Internacional de la facultad, autoridades de gobierno, autoridades universitarias, miembros de la comunidad, profesoras y profesores del claustro, profesores de la República Argentina que nos visitan en el marco de las Jornadas Chileno-Argentinas de Derecho Internacional, estudiantes, funcionarios. Para comenzar este acto, escucharemos el himno de la universidad interpretado por el coro Lex. Paramos, ¿no? A continuación, hará uso de la palabra el señor decano de la facultad, profesor Pablo Ruiz-Tagle Vial. Hago míos los vocativos y saludo a todas las personas presentes
a toda la comunidad universitaria en este día gris en lo atmosférico, pero inmensamente luminoso en lo espiritual. Les doy la bienvenida a esta ceremonia, en la segunda este año. En la anterior honramos al profesor Owen Fisk, y en nuestra facultad hoy tenemos el privilegio de entregar el doctorado honoris causa en Derecho a la profesora y doctora Mónica Pinto, que ha hecho un aporte fundamental en el ámbito de lo académico, en el desarrollo de nuestro país y en la región. Ella es abogada de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, y catedrática en dicha universidad, una de las más destacadas juristas que actualmente tiene América Latina y que ha realizado una significativa contribución al desarrollo y fortalecimiento del derecho internacional y del derecho internacional de los derechos humanos particularmente, así como a la enseñanza del derecho. Mónica Pinto estudió en la UBA, es académica, profesora emérita y fue su decana, la primera en la historia de la facultad, por 2 periodos consecutivos entre los años 2010 y 2014 y 2014 a 2018. Quisiera nada más mencionar algo que ella expresó al momento de entregar su cargo de decana a su sucesor en marzo del año 2018. Y cito: acá, digo en la UBA, se forman los mejores profesionales en un contexto que no exige ningún compromiso ideológico más que el respeto de la Constitución y del derecho vigente, y eso está bien porque nos enseña a respetarnos a todos aunque no piensen como nosotros. Cierre comillas. ¿Qué vigencia la de las palabras de la profesora y exdecana Mónica Pinto hoy en nuestra Universidad de Chile, en un mes, en unas semanas, unos días muy recientes que han sido especialmente dolorosos y controvertidos en nuestro país, por hechos ocurridos hace 46 años y que se mantuvieron vigentes durante una dictadura después de un golpe de Estado, hechos que nos obligan a reafirmar precisamente lo que la profesora Mónica Pinto expresaba, y es un compromiso con la defensa de la democracia constitucional, la vigencia del Estado de Derecho y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales y la dignidad de la persona humana. Este legado que compartimos con la Universidad de Buenos Aires y que compartimos con la decana Mónica Pinto, exdecana, constituye ese sustrato de valores irrenunciables, cualquiera sea el tiempo o las circunstancias con los que estamos comprometidos. Este compromiso, entonces, también forma parte de nuestra tradición universitaria, que buscamos honrar, y a veces no lo hacemos enteramente bien, pero siempre buscamos cultivar al interior de nuestra comunidad la tolerancia, el pleno respeto de la libertad de expresión, el derecho a discrepar, a ejercer estos derechos de manera pacífica y en un marco de respeto a la dignidad de cada uno de quienes integran nuestra comunidad universitaria. Y ese espíritu es el que distingue en su cultivo
a la profesora Mónica Pinto, que con gran rigor académico ha desarrollado una vida profesional vinculada a la defensa de la democracia, al Estado de Derecho y los derechos humanos, tarea que por sí sola la hace, señor rector, merecedora de la distinción que hoy le entregamos. Eso explica también por qué el Departamento de Derecho Internacional de nuestra facultad, de manera unánime, votó la concesión de este doctorado honoris causa, y lo propio hizo el Consejo de nuestra facultad y el Consejo Universitario de toda la universidad. En la actualidad, la profesora Pinto es profesora emérito e imparte las cátedras de Derechos Humanos y Garantías Fundamentales y Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y además se desempeña en la maestría y en la carrera de especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la misma universidad. Ha sido profesora invitada en diversas universidades, como en la Columbia Law School de Nueva York, la Universidad Panthéon-Assas, París 11, la Universidad Panthéon-Sorbonne de París, la Universidad de Rouen, el Instituto de Derechos Humanos de Estrasburgo, la Universidad de Alcalá de Henares. Además, ha sido profesora en la Academia de Derecho Internacional de La Haya y en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y es miembro asociada del prestigioso Instituto de Derecho Internacional. En el área del derecho penal internacional y de los derechos humanos, cabe mencionar que ha sido vicepresidenta del Comité Consultivo sobre Candidaturas de la Corte Penal Internacional, relatora especial para la independencia de jueces y abogados del Consejo de Derechos Humanos, miembro del Consejo de Administración del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas, en materia de derechos humanos, experta independiente para el examen de la situación de los derechos humanos en Guatemala y secretaria del Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios. Su preocupación por los derechos fundamentales se ha manifestado en sus trabajos de investigación académica, que se suman a las responsabilidades y cargos que ella ha tenido. En uno de sus libros, del cual es coautora, que se titula Las fuentes del derecho internacional en la era de la globalización, del año 2009, explica como parte de su ideario lo siguiente, que me ha parecido al caso traer a colación en estas palabras, y dice lo siguiente, comillas: la construcción de los derechos humanos que lleva a cabo la Carta de las Naciones Unidas, al emplazar el respeto de la dignidad y la libertad de todas las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación con alcance universal en la agenda internacional, es el otro logro, además de la prohibición de la amenaza y el uso de la fuerza, del nuevo orden jurídico político instaurado en la segunda posguerra. Los Estados se comprometen con el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos sin discriminación, y con su efectividad asumen el compromiso de adoptar medidas con esos fines. Un esquema normativo, convencional, consuetudinario y soft law y un conjunto de instancias internacionales, regionales y universales coadyuvan a ese logro. Al igual que con el tema del uso de la fuerza, el discurso es también aquí universal. Cierre comillas. Se trata entonces de un pensamiento jurídico cosmopolita, universalista, que distingue a la profesora Mónica Pinto y que ha hecho explícito en su obra del año 1993. Y se trata de una persona que ha contribuido con un montón de ideas, no solo ocupando cargos y posiciones de gran responsabilidad y dificultad, sino que con un ideario. La profesora Pinto, además, ha estado vinculada a la administración pública como directora y funcionaria de los derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, como directora nacional de Cooperación y Asuntos Internacionales al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Argentina. Y actualmente, en el ámbito internacional, entre otras funciones, se desempeña como presidenta del Tribunal Administrativo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, integra el Comité de Expertos sobre la aplicación de tratados y recomendaciones de la OIT. Es autora de una gran cantidad de artículos, libros, ensayos y entrevistas,
todo lo cual da cuenta de su amplio conocimiento y de su pensamiento crítico y original en el área del derecho internacional y de los derechos humanos. Un buen modo de explicar cómo ella ha entendido la imbricación de los derechos de los individuos en el moderno derecho internacional aparece en su capítulo conclusivo, el libro El Derecho Internacional del año 2008, y me permitiré leer una cita que expresa esta visión. Expresa la profesora Pinto, dice, comillas, el derecho internacional es un orden jurídico que ha ido evolucionando en el sentido kantiano, que nació genuina y exclusivamente interestatal y actualmente exige de organismos internacionales cuya existencia es función del multilateralismo decidido en su momento y hoy necesario por la superación del concepto de las fronteras como barrera. Además, establece un conjunto mínimo de derechos que preservan la dignidad y la libertad de los seres humanos, al tiempo que crea mecanismos que permiten el reclamo en instancias fuera del Estado. Es un orden jurídico que desde la fecha de su postulado, de su nacimiento en 1648, ha ido avanzando en la regulación del uso de la fuerza y de la solución pacífica de controversias, que evidencia una marcada tendencia al establecimiento de cortes judiciales o cuasi judiciales, que ha sabido elaborar lenta y pausadamente una noción quizá elemental, pero existente, de orden público, y que está validando criterios de democracia, rule of law, Estado de Derecho y legitimidad en ese hacer, está abriendo espacio a los individuos en todo el mundo, y que es distinto de los órdenes jurídicos nacionales, que avanza en función de la evolución en la madurez jurídico-política de sus integrantes. Los Estados, incluidos los que tienen toda la capacidad para violar el derecho, sin demasiado temor a sus consecuencias, necesitan de este sistema. Los ciudadanos del mundo que hemos logrado un espacio en este ámbito también. Además de este pensamiento y de estas responsabilidades, la profesora Mónica Pinto ha sido una de las principales asesoras externas del gobierno de Chile en la demanda que interpusiera Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia. Y sobre este tema se referirá inmediatamente que termine mis palabras el director del Departamento de Derecho Internacional, profesor Claudio Troncoso. Junto con el profesor Edmundo Vargas, además, han creado una iniciativa muy valiosa, que son las Jornadas Chileno-Argentinas de Derecho Internacional, que desde el año 2015 a la fecha han venido celebrándose anualmente en forma alternativa en Santiago y Buenos Aires, y que precisamente en estos días se reúne en nuestra casa de estudios. Por todas estas razones, la profesora Mónica Pinto puede ser considerada una persona que amerita plenamente la concesión del doctorado honoris causa. Yo conocí a la profesora Mónica Pinto en el CELA hace muchos años y quisiera referirme finalmente, y les agradezco su paciencia en escucharme, a ciertos rasgos de carácter que me parece que son especialmente valiosos en su persona y que creo que es importante destacar. Lo primero es su elegancia. Muy amable, me encantó eso. La forma en que ocupa el espacio, en la que se desplaza, en la que se comunica, en cómo se mueve y trata a las personas. La elegancia es un valor que hoy día no es muy, cultivado o valorado. Y yo creo que la elegancia refleja el ser interior
de la persona de una manera muy especial. Y es bueno tener una decana elegante, tener una profesora elegante, tener una abogada elegante que a uno lo defiende, y tener colegas elegantes y uno querer ser elegante también cerca de ella y de ella sin poder lograrlo. Segundo rasgo, su ironía. Su ironía, que es manifestación de la inteligencia crítica, es un rasgo de carácter que distingue a las personas que naturalmente se avienen con las instituciones universitarias que lo son de verdad, porque la pedantería y el pensamiento uniforme y ridículo, fatuo, es lo más contrario al espíritu universitario, como actitud de vida, como rasgo de carácter, la fatuidad, la pedantería, el aparecer como que uno sabe más que lo que sabe. Y la ironía no es solo reírse del otro, sino que es un escepticismo terapéutico que emana también de ese espíritu interior y que se aprecia en la persona de la gran profesora y elegante profesora Mónica Pinto. Por todas estas razones, el otorgamiento del doctorado honoris causa, señor rector, totalmente meritorio a la profesora Mónica Pinto, constituye un acto de justicia, de reconocimiento a su fundamental contribución que ella ha efectuado en el desarrollo y fortalecimiento del derecho internacional, y es a la vez un acto de gratitud y de reconocimiento a sus positivos rasgos de carácter, con lo que ha significado su labor, su trabajo y su persona para Chile y para nuestra universidad y para la región. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra al director del Departamento de Derecho Internacional, profesor Claudio Troncoso Repeto. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, hago mío, tal como el decano, los vocativos iniciales a todas las autoridades y asistentes presentes en esta significativa ceremonia. Quisiera referirme al importante rol que desempeñó la profesora Mónica Pinto en el equipo jurídico internacional de la defensa del Estado de Chile ante la Corte Internacional de Justicia en el caso de la demanda presentada por Bolivia en contra de nuestro país acerca de una obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico. En primer lugar, es menester destacar que la profesora Pinto no solo integró el equipo de defensa, sino que le correspondió alegar en las audiencias orales ante la propia Corte Internacional de Justicia. A este respecto, integró el selecto grupo de juristas a quienes los estados confían los alegatos de sus tesis más preciadas ante la Corte. La elección de Mónica Pinto en este rol tuvo un valor estratégico para nuestro país. En primer lugar, como jurista argentina, comprendió como nadie cuál era el corazón de la demanda de Bolivia y qué acentos cabía poner en la defensa de Chile. En segundo lugar, por ser una jurista destacada a nivel internacional, reconocida en el ámbito del derecho internacional público y de los derechos humanos, sabíamos que expondría sus argumentos con conocimiento de cuán importantes son para nuestro país los principios fundamentales del orden jurídico internacional y su defensa, tratándose del valor de los tratados o de la protección internacional de la persona humana. A ello agregamos que puso sus argumentos ante la Corte en un perfecto francés, que es uno de los dos idiomas de uso para litigar ante la Corte. Esta nota especial, en un ambiente que cuida los equilibrios, nos llena de satisfacción. Mónica Pinto alegó
en las dos audiencias orales que tuvieron lugar en el caso. Primero, en las excepciones preliminares, en las cuales se refirió al contenido y alcance del artículo 6º del Pacto de Bogotá, que es un artículo central respecto de la competencia de la Corte, ya que señala que no se aplicará el procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia a los asuntos ya resueltos por arreglo entre las partes, o por laudo arbitral, o por sentencia de un tribunal internacional, o que se hayan regidos por acuerdos o tratados en vigencia al 30 de abril de 1948, que es la fecha de la celebración del Pacto de Bogotá. Luego presentó en el caso de fondo cuál era el verdadero alcance de las resoluciones de la Organización de Estados Americanos, aprobadas entre 1979 y 1989 en relación a la situación de mediterraneidad de Bolivia. Mónica Pinto, en su alegato, desmontó una a una las alegaciones bolivianas que le pretendían otorgar un valor jurídico consistente de hacer nacer de ellas una obligación de negociar. La Corte le dio plena razón a Chile en este punto, como los demás, acogiendo los argumentos desplegados por la profesora Mónica Pinto. Deseo destacar también la tremenda apertura, espíritu constructivo y capacidad de trabajar en equipo de Mónica Pinto, que es esencial en la defensa de los intereses del país en los casos de esta naturaleza y es propio de las y los grandes litigantes como ella. Jamás se ensimismó en sus propias tesis y siempre estuvo dispuesta a dialogar con los demás integrantes del equipo en pos de encontrar los mejores argumentos que defendieran los intereses de Chile. Es el antónimo de una persona con ego en este sentido. Estuvo siempre a disposición de enriquecer estos argumentos con el aporte de todos los demás. En este sentido, no colocó sus conocimientos por delante como una barrera, sino que, por el contrario, siempre se mostró flexible para un diálogo fundado y constructivo y en ese marco perfeccionar los argumentos que ella misma brillantemente había propuesto considerar. Cabe destacar en ella su personalidad elegante, parece que coincidimos. Se pusieron de acuerdo. Y capacidad de escuchar y aconsejar. Mónica Pinto presenta también una dimensión que apreciamos, su cultura para exponer sus ideas y la finura de su razonamiento y expresión. Mónica Pinto aportó además su larga experiencia académica y profesional al fortalecimiento de la narrativa jurídica general del caso. Su contribución a Chile en la defensa de los derechos e intereses de nuestro país ante la Corte Internacional de Justicia es invaluable. En síntesis, Mónica Pinto es una persona fiel y de compromisos, y en ella se refleja una sólida vocación académica y de triunfo de la razón sobre la oscuridad y la confusión de las ideas y valores. En su vida ha demostrado un fuerte compromiso democrático y con la defensa y promoción de los derechos humanos. Permítanme referirme en este sentido al importantísimo rol que jugó Mónica Pinto en la conceptualización del derecho internacional de los derechos humanos, especialmente en el ámbito latinoamericano. Un ejemplo de ello lo constituye su libro titulado La denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la que ella me ha dicho ya no hay ningún ejemplar, desgraciadamente, se agotó todo. Esa obra fue presentada en la Embajada de Chile en Argentina el año 1993, una vez restaurada la democracia en nuestro país, por el embajador de Chile de la época, Edmundo Vargas Carreño, y por destacados juristas del vecino país ante un numeroso público que comprendía a las más importantes organizaciones de la defensa de los derechos humanos en Argentina, como son las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo, y tuvo como consecuencia una vinculación de la Embajada de Chile con las organizaciones argentinas de derechos humanos que perdura hasta el día de hoy. Profesora Mónica Pinto, usted le ha prestado un gran servicio a Chile y a la humanidad, y esto la hace con largueza merecedora de esta distinción de doctora honoris causa que hoy le otorga como reconocimiento a ello la Universidad de Chile. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor director. La medalla Doctor Honoris Causa consiste en un disco de oro circular de 38 milímetros. En su anverso cuenta con una leyenda semicircular grabada en la parte superior que dice Universidad de Chile, el escudo de la universidad con los símbolos representativos de sus facultades originarias, una estrella flamígera sobre él, rodeada por ramas de encina y laurel. En el reverso tiene una leyenda circular con las palabras Doctor Honoris Causa, seguida del nombre de nuestra galardonada. Además, se extiende un diploma con el escudo de la Universidad de Chile, en el que se deja constancia del nombre completo de la persona distinguida y de la actividad particular en la que se destaca, con las firmas del rector y del prorector de la Universidad de Chile. La Universidad de Chile ha resuelto conferir la distinción Doctor Honoris Causa a la profesora Mónica Pinto, quien ha efectuado una gran contribución al desarrollo y fortalecimiento del derecho internacional, el derecho internacional de los derechos humanos, destacándose su aporte a Chile y a la Universidad de Chile. A continuación, el señor rector subrogante de la Universidad de Chile, profesor Rafael Epstein Munhauser, hará entrega de la medalla Doctor Honoris Causa a la profesora Mónica Pinto. Invitamos a la doctora Pinto y al señor rector a pasar al pie de la testera. A continuación, invitamos al señor rector subrogante de la universidad a hacer uso de la palabra. Profesor Epstein, tiene la palabra. Muchas gracias. Hago mío los vocativos que se han hecho en un principio, pero le pido permiso al decano para saludar afectuosamente al embajador de Argentina, un gran amigo de la universidad, don José Octavio Bordón, un gusto de tenerlo acá como siempre. También me gustaría saludar especialmente a la señora Carolina Valdivia, ministra de Relaciones Exteriores, subrogante, y también saludar cariñosamente a la contralora, la señora Magdalena Gandolfo. También, obviamente, un saludo a toda la comunidad de la Facultad de Derecho que nos reunimos hoy día por este gran acto y esta gran alegría, porque la distinción, ¿cierto?, de un doctor honoris causa se otorga a personas que hayan entregado un servicio invaluable al país o a la humanidad. En la Universidad de Chile la tradición de esta distinción se inició hace algo más de medio siglo, cuando se le entregó este mismo doctor honoris causa a nuestra premio Nobel, la poeta, también profesora y diplomática, Gabriela Mistral. Bueno, no está mal seguirla, Gabriela Mistral. Hoy día nos convocamos para entregárselo a usted. Los méritos de la doctora ya han sido suficientemente detallados, por lo que les pido tan solo me permitan una breve reflexión. Su trabajo en instancias como la Corte Internacional de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas o el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, provoca un comentario especial. No es frecuente que a los litigios internacionales la forma en que los países e instituciones modernas han acordado resolver sus legítimas diferencias recurran juristas latinoamericanos, y si bien aspiramos todos
aquello deje de ser una excepción, no resulta menos importante destacar estos aportes que hasta ahora han sido solo excepcionales. Como Universidad de Chile, nos parece especialmente relevante destacar a las académicas que han ejercido tan importante rol, especialmente en lo que al sistema internacional de derechos humanos respecta, más aún en tiempos en que se levantan voces que ponen en duda los beneficios y avances que han significado estas formas de resolución de controversias al amparo del derecho internacional. Nuestro compromiso como universidad con esta forma de entender el mundo y sus complejidades es conocido y no dejaremos de esforzarnos por apoyar a esta facultad en el liderazgo que le cabe en esta tarea. Tanto la carrera internacional de la profesora Pinto como su decidido trabajo por la colaboración académica expresan los principios que permiten proyectar la labor universitaria hacia el futuro. Hoy, las instituciones educativas están enfrentando a nivel global el desafío de ir tomando nuevas formas acorde a los cambios que se viven. Es evidente que estos desafíos deben abordarse de la mano de la mirada transdisciplinar, pero sin dejar de lado las especificidades de cada disciplina. En este sentido, la colaboración internacional en el campo del derecho, especialmente en el campo del derecho internacional y los derechos humanos, como decíamos, cobra una especial relevancia. Tengo entonces hoy día el honor de haberle entregado a la doctora Pinto el doctor honoris causa, que según nuestros registros es el primer doctor honoris causa que recibe una mujer en esta facultad. Luego cerramos un ciclo que iniciamos hace más de medio siglo. Muchas gracias, señor rector, por sus palabras. A continuación tendremos el honor y el agrado de escuchar la conferencia magistral La voluntad en la formación del derecho internacional público, un orden jurídico a medida, de la doctora Mónica Pinto. ¿Cómo les va a todos? Un placer estar aquí hoy. Gracias. Antes de empezar la charla, permítanme 2 segundos para los agradecimientos. Rector, decano, director del departamento, decirles que estoy profundamente conmovida. No estoy acostumbrada a hablar en ningún lugar que tenga mi foto de frente, de perfil. Esto es algo que nunca me había pasado. Quiero decirles que es un honor ser doctora honoris causa de la Universidad de Chile. Uy, no me quiero. Esta universidad es como la mía. Las universidades que van a... Esto no estaba pensado. Les decía que esta universidad es como la uva. Son las universidades que van adelante, las que hicieron efectivo esto de que los que somos los hijos de los que bajaron del barco pudiéramos llegar. Quiero decirles también que mi vinculación con Chile no empieza ahora. Les agradezco esas cosas tan importantes que han dicho sobre mi actividad en el caso. Están acá todos los que compartieron conmigo y yo con ellos esas jornadas, de los que aprendí, cuyas críticas recibí y cuyas enseñanzas soy muy agradecida de haber tenido. La palabra medulosa de todos y cada uno ayudó a que todos aprendiéramos, no solo para el caso, sino para la vida y para el derecho. Ha sido un honor y un privilegio ser abogada de Chile en este caso. Y al mismo tiempo, como dijo Claudio, algún peso extra. Yo era la única latinoamericana en el equipo de los juristas que hablamos ante la Corte y de algún modo era un poco abogada en causa propia. Y esto fue también importante. Claudio señaló recién que en el 93 Edmundo Vargas, amigo de la vida, amigo de años, abrió su casa, que era la Embajada de Chile en Buenos Aires, para presentar mi libro. Y esto fue importante porque además muchos de los que están aquí hoy estaban en ese momento también.
Quiero agradecer que me otorguen este premio en el momento en que muchos de mis colegas con los que nos vemos todos los días, dando clase, tomándose exámenes, estén aquí. Quiero agradecerles que lo hayan hecho estando mi embajador aquí. El embajador Bordón, aparte de ser el embajador de la República Argentina en Chile, es un señor con el que hemos hecho cosas que creo que han ayudado a consolidar ciertos aspectos de la cultura democrática de nuestro país, por lo menos de la cultura electoral. Y quiero agradecerles también que lo hicieran cuando mis colegas y amigos chilenos están acá y cuando Cecilia Medina, que siempre fue un ejemplo, esté en esta sala. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y ahora sí, prepárense para el bodrio, porque 30 minutos de la voluntad no son fáciles para nadie. Pero bueno, empezamos. El derecho internacional, como todas las áreas del derecho, responde a características que tienen en mira las características de las sociedades a las que se aplican. Se ha señalado que esas características están sustancialmente dadas por el rol determinante que tienen los Estados en el ámbito internacional. Y entonces así se dice, a veces con mucha liviandad a mi criterio y otras veces con cierta decepción, que el derecho internacional es el ancho mundo de la autonomía de la voluntad en el que los Estados pueden hacer y deshacer a gusto y así soslayar el cumplimiento de las normas. Por eso planteaba esto del orden jurídico a medida. Si en algún momento de la historia esto pudo haber parecido así, ciertamente no lo fue y tampoco lo es hoy. Siempre hubo sujetos que respetaron las normas y siempre hubo sujetos que violaron las normas. Aunque uno deba preguntarse en esas situaciones fronterizas si se está violando la norma o se está generando norma nueva. En todo caso, evocando a Julio Barberis, habría que ver de qué lado hay más y dónde están los buenos. Y este es un problema en el derecho internacional actual. Como señalara Dame Rosalind Higgins hace apenas unas semanas en el Instituto de Derecho Internacional de La Haya, donde entre otras estaba con nuestra amiga y colega la embajadora María Teresa Infante, entre los elementos perturbadores del presente se verifica una degradación del derecho internacional. El derecho se ha silenciado a los políticos y a los medios, pero según ella también nos ha silenciado a nosotros, los juristas, que terminamos resultando cómplices de no señalar la violación del derecho internacional. Yo creo que el comentario de Dame Rosalind es importante para lo que yo estoy intentando plantearles. Y creo que aunque el mundo del derecho internacional es un mundo de estados, tenemos que abrir la puerta y considerar esas otras cosas que se han agregado a los estados. Yo creo que hoy no podemos decir que la elaboración normativa del derecho internacional se circunscribe a los estados y tampoco podemos decir que todo el derecho internacional, el hard y el soft, salen solo del artículo 38 del Estatuto de la Corte. Mi propuesta entonces es considerar eso y ver en qué medida este contexto ha permitido en los hechos desobligarse a los estados. No pretendo adelantarles el final de esta saga con padre conocido, Hugo Grocio, pero con maternidad ignorada, pero ustedes sabrán que el orden jurídico a medida es bien difícil de encontrar. El decano Ruiz Tagle sabía de mi ironía. Empecemos. El derecho internacional es un producto histórico que responde a la necesidad de los estados de relacionarse. Surge con los estados, surge con el sistema de estados, cuando se cierra el medioevo y ese terrible fraccionamiento territorial logra consolidarse en un número muy pequeño de estados, todos los cuales estaban en Europa, que compartían características absolutistas, monárquicos, etcétera, y que necesitaban un lenguaje. Y ese lenguaje, básicamente, lo va a dar el derecho internacional. Podemos filosofar, pero eso es para otra charla, si el lenguaje es creación de los estados o si el lenguaje estaba y los estados lo tomaron. Lo cierto es que estados y derecho internacional en esta visión que nos coloca en la paz de Westfalia es como que largan juntos.
¿Qué reglas de juego necesitaban establecer los estados en ese momento? Bueno, la primera es la igualdad jurídica, somos todos iguales. La segunda es que como somos todos iguales, ningún tribunal de ningún estado puede decir nada respecto del estado de al lado. Y la tercera es que, además de la inmunidad de jurisdicción, está la prohibición de intervenir en los asuntos internos. Con esas tres cosas, el mundo del derecho internacional se largó a andar. Esas normas eran pocas, como dijimos, y Lew Henkin, el bien amado profesor de la Universidad de Columbia, decía que en realidad lo primero que habían hecho los estados eran los housekeeping arrangements, esta cosa de poder señalar lo que es mío, lo que es tuyo, lo que no es de nadie, lo que es de todos, las normas para relacionarse, enviados especiales, agentes diplomáticos, etcétera. Así las cosas entonces, el mundo del derecho internacional se transforma en un gran mundo descentralizado en el que los estados son sujetos primarios y necesarios del orden jurídico internacional, pero también agentes generadores de normas jurídicas, como diría mi profesora Hortensia Gutiérrez Posse, y la frase la conocen todos de memoria por acá. De este modo, los estados se vinculan por tratados. Todos sabemos que es un tratado, son acuerdos formales, están destinados a crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones entre las partes, se hacen por escrito, la Convención de Viena nos explica todo esto, y en ese ámbito es bastante fácil saber cuando un Estado se compromete o no se compromete, cuando un Estado se adecua o no se adecua a lo que marca el tratado. Sin embargo, no siempre los acuerdos son por escrito y son formales. Hay esa otra cosa que se habla de los acuerdos informales, de los acuerdos tácitos, y aparentemente esto es posible cuando de la voluntad de las partes pueden discernirse a partir de los términos que esas partes han utilizado y de las particulares circunstancias de cada caso. La Corte Internacional de Justicia, en un caso que ayer logró un cabezazo entre Alberto Van Claveren y yo desde uno y otro lado del mostrador, en el caso de la delimitación entre Qatar y Bahrein, habló de esto y volvió también en el caso de Nicaragua, Honduras, en el caso de Pedra Blanca, a decir que en realidad no es tan fácil inferir la existencia de un acuerdo y mucho menos de pensar que ese acuerdo tácito existe cuando enfrente hay una decisión sobre, por ejemplo, soberanía territorial. En rigor, toda la jurisprudencia internacional ha tenido en mira ha tenido en mira el distinguir entre la voluntad de comprometerse jurídicamente y las gestiones que los estados hacen entre sí y que suelen llamarse gestión diplomática o gestión amistosa. En este sentido, hay un autor que apunta que cuando la voluntad manifiesta de asumir un compromiso jurídico es lo que distingue la acción jurídica de la conducta estatal relevante a los fines políticos. Se trata de una distinción que no es sencilla, que no es fácil en la práctica, pero que es clara en el derecho internacional. Una cosa es la demostración de buena voluntad política y la otra es la voluntad explícita de asumir compromisos jurídicos. Y creo que mis colegas saben de qué estoy hablando. El otro tema en el cual la voluntad parece expresarse es la formación de la costumbre. Se dice que para que haya costumbre los estados tienen que actuar y que esa práctica tiene que revelar que están actuando con la convicción de estar cumpliendo un deber jurídico. Esto empezó así temprano y en el señero caso Lotus, la Corte Permanente de Justicia Internacional, ¿se acuerdan que el caso Lotus era un abordaje entre dos naves? La Corte analiza el planteo de Francia que le dice, mire, son tan pocas las ocasiones en las cuales la justicia se ha pronunciado sobre la persecución penal, que nosotros creemos que el consentimiento tácito de los estados es a favor de que esto se haga en el estado de pabellón. Y la Corte no estuvo de acuerdo con Francia y le dijo, en realidad, lo único que permite comprobar esa práctica que usted acaba de traernos es que los estados no juzgan, no llevan a los tribunales, porque tienen la convicción de que no tienen ninguna obligación de hacerlo y no todo lo contrario que es lo que usted dice. En realidad, el sustraerse al juzgamiento tendría que hacerse como el cumplimiento de un deber jurídico. Y esto no ha sucedido, le dice la Corte a Francia. Lo mismo va a pasar cuando la Corte tenga que analizar el caso de la plataforma continental del Mar del Norte.
Las teorías en relación con la norma consuetudinaria revelan que basta con que una mayoría de estados, una mayoría que alcance a ser una muestra válida del universo de la comunidad internacional, concurra para que pueda formarse la costumbre. Si uno toma esta tesis, que es absolutamente principista, como base, echa por tierra aquello de que somos necesarios todos para que exista la costumbre y entonces todos hemos participado en la elaboración de las normas que nos vinculan. En sentido opuesto, uno podría decir, bueno, pero la costumbre habilita al persistente objetor. Yo digo, esto a mí no se me aplica. Y en realidad, las tesis voluntaristas, estas que dicen, yo puedo decir que esto no se me aplica, parecerían ser bastante más dogmáticas que pragmáticas, porque en el mundo no hay muchos ejemplos de persistentes objetores. Uno de los ejemplos más notables, pero no más ortodoxo, es el del caso del derecho de asilo, en el que es Colombia y Perú, ¿no? En el que Colombia alega la existencia de una conducta que le permite calificar el delito, obviamente para decir que no era un delito político y que podía seguir. Es decir, para decir que no era un delito común y que podía calificarlo. Y la Corte no solo encuentra que esa costumbre no existía, sino que de haber existido tampoco se le podría haber opuesto a Perú, que siempre había tenido una actitud renuente a este tipo de calificación y que además no había ratificado los tratados que establecían este criterio. Mi convicción es que los persistentes objetores son escasos. También se podría hablar de los principios generales de derecho, que son esas cosas que salen de los ordenamientos jurídicos nacionales y que en rigor lo que hacen es poner juntas las convergencias y marginalizar las divergencias. Hay casos en los que se ha hablado de principios generales, como el caso del Estrecho de Corfú, cuando la Corte habla de los principios elementales de humanidad, más importantes en tiempos de guerra que en tiempos de paz, para decirle a Albania que tendría que haberle avisado a Gran Bretaña que el mar territorial estaba minado, o cuando en el caso de la plataforma continental del Mar del Norte, la Corte se refiere a la equidad como un principio general directamente aplicable en tanto que derecho. Más allá de este contexto están las declaraciones unilaterales, esas declaraciones que están relacionadas con situaciones de hecho o de derecho y que crean obligaciones cuando esa es la intención manifiesta de sus autores y si tal intención surge incuestionablemente de los términos del acto, así como de las circunstancias de adopción, como lo señaló la Corte en el caso de los ensayos nucleares. En todo caso, en este esquema, tanto los tribunales internacionales cuanto los órganos de las organizaciones internacionales participan de la elaboración normativa por las vías menos ortodoxas. Respecto de lo primero, el artículo 38.1d del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece que las decisiones judiciales son nada más que una fuente auxiliar para determinar la existencia de las reglas de derecho. Sin embargo, en los últimos 50 o 70 años, prácticamente desde que se instaló el orden jurídico político de posguerra, los jueces internacionales han tenido una activa participación en la creación de derechos y obligaciones internacionales. Basta recordar, como en el caso de las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua, ¿se acuerdan que es el caso en que Nicaragua demandó a los Estados Unidos por la actuación de la Contra? En ese caso, la Corte restringió la noción de ataque armado que da lugar al ejercicio de la legítima defensa y distinguió entre las formas más brutales del uso de fuerza, que según ella eran las que daban lugar al ataque armado, de las menos brutales, que incluían el uso de bandas armadas, que es lo que era el tema del caso y que además estaba en una norma escrita adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Corte entonces, ¿qué es lo que hace? Eleva el nivel del uso de fuerza que permite el uso de la legítima defensa, reduce los casos de uso de fuerza unilateral por parte de los Estados, incluso los legítimos, y en definitiva está redefiniendo una norma jurídica que hasta ese momento decía en caso de uso de fuerza. La misma dinámica la podemos encontrar en otro campo, como en el campo de los derechos humanos,
cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Barrios Altos contra Perú, dice que son incompatibles con la Convención Americana todas las medidas que tengan por objeto la amnistía o el perdón, o que hagan lugar a la prescripción de la causa o de la acción, o que tengan en mira la exclusión de la responsabilidad de personas prima facie responsables de violaciones graves a los derechos humanos. Nosotros estamos planteando hasta ahora que los Estados tienen una voluntad que es importante, que debe concurrir a la formación del derecho internacional. Y esto es así. Sin embargo, yo creo que esto no nos autoriza a concluir que el producto de la actividad de los Estados sea un conjunto informe y maleable de reglas. La voluntad concurre para crear la norma, pero una vez que esa voluntad creó la norma se independiza de la voluntad de los Estados, se objetiviza de alguna manera y la posibilidad del Estado es actuar de conformidad con la norma o actuar en violación de la norma. Digo, su voluntad ya no es más determinante para la existencia de la norma jurídica. Además, existe eso que nos han enseñado, que se llama la pluralidad de fuentes de una misma norma, que permite decir que para unos una conducta es obligatoria a título de tratado, en tanto que para otros lo es a título de costumbre o de principio general de derecho. En todo caso, y en búsqueda de un ejemplo notable, el propio caso de Nicaragua, del que les acabo de hacer referencia, permite a la Corte sustraerse al derecho de la Carta de Naciones Unidas y decidir sobre la base del derecho consuetudinario en materia de uso de fuerza, simplemente para poder sortear la reserva que los Estados Unidos habían puesto. Así las cosas, creo yo, que no se trata de cualquier decisión del Estado para obligarse y tampoco se trata de cualquier decisión del Estado para desobligarse. El tema de que el Estado sea el legislador no es óbice para que la conducta del Estado pueda ser objeto de una determinación objetiva respecto de la violación o no de las normas internacionales. Y en este sentido creo que la jurisprudencia, los ejemplos un poco más ciertos de cómo el mundo del derecho internacional ha tratado a los violadores son importantes. Ustedes saben que el derecho internacional tiene como uno de sus criterios la jurisdicción voluntaria de los tribunales internacionales. De esta suerte, no todos los Estados llegan a la Corte de la Haya y en ocasiones, si la Corte no tiene aceptada su jurisdicción, no puede decidir el derecho. Esto no ha sido óbice para que en más de una ocasión la Corte Internacional de Justicia señalara, a veces más sutilmente y otras más directamente, la violación del derecho por parte de los Estados que tenía delante, aun cuando terminara concluyendo de que no podía ejercer su jurisdicción. De esta forma le dijo a los Estados Unidos, en el caso del personal diplomático y consular de los Estados Unidos en Teherán, que esa acción de unidades militares de los Estados Unidos en el territorio iraní los días 24 y 25 de abril de 1980 estaba sustraída de su competencia, que a ella no le tocaba decir si eso era lícito o eso era ilícito, a la luz de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional general, o las responsabilidades eventuales que podían surgir de ese ataque. Clarísimo que la Corte estaba muy enojada con los Estados Unidos por la incursión militar. Pero, para que no le quedaran dudas, también la Corte dijo, cuidado, esto no va a influir sobre lo que yo tenga que decirle a Irán. O sea, la Corte decide el caso de Irán, pero le dice a los Estados Unidos que esa incursión militar no había estado conforme a derecho. Otro tanto hace la Corte cuando la República de Yugoslavia lleva a los Estados miembros de la OTAN ante sus estrados por todo lo que sucedió desde el 99 en adelante. Y la Corte muy claramente dice, el hecho de que los Estados no acepten la jurisdicción de la Corte no los exime de la responsabilidad internacional por los hechos internacionalmente ilícitos que les sean imputables. Clarísimo, la Corte no estaba de acuerdo con los bombardeos de Kosovo y compañía. Más tarde, y en temas sensibles, pero que no colocados en la primera página de la política internacional, la Corte pudo decir que tenían sesgo
el que los quería divertir un poco. Sesgo discriminatorio y ausencia de requisitos de debido proceso. Todos los casos de pena de muerte contra ciudadanos extranjeros que se habían llevado a cabo en los Estados Unidos a partir del caso Breard, que fue un caso de fines de la década del 90. En el caso Breard, la Corte manda a celebrar una audiencia para medidas cautelares, que obviamente no permite llegar a nada porque Estados Unidos ejecuta la orden de pena de muerte. La saga sigue con el caso Lagrand, en el cual la Corte dice hay un derecho individual del condenado a muerte extranjero ante los tribunales de Estados Unidos de poder ver a su cónsul, y de algún modo termina con el caso Avena, que es un caso de varios procesados mexicanos ante las Cortes de Estados Unidos, diciendo que la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares había creado un derecho humano de asistencia consular en los casos de pena de muerte. La Corte tampoco parece muy sesgada cuando tiene que dar la razón o poner en penitencia a alguien. Y entonces, si la República Islámica del Irán pudo salir condenada en el caso del personal diplomático y consular de los Estados Unidos en Teherán, en la sentencia de 1980, en la que por primera vez la Corte nombra con nombre y apellido a la Declaración Universal de Derechos Humanos, Estados Unidos perdió, y mal, en el caso de las plataformas petrolíferas del 2003. Estados Unidos alegó que había tenido que destruir esas plataformas materiales, y no plataforma continental, que estaban colocadas para la exploración de petróleo, porque habrían sido objeto de una acción a largo término de parte de Irán en contra de los objetivos de los Estados Unidos. Y la Corte le dijo, mire, usted está alegando legítima defensa, ¿no? Sí, le dice Estados Unidos. Bueno, ¿sabe qué, amigo? Tiene toda esta lista de requisitos para poder satisfacer, y no tiene ninguno demostrado en este expediente. O sea, por derecha, por izquierda, ustedes me van a decir, esta es una muestra mínima de lo que es la sociedad de estados. Yo no estoy para hacer el cálculo, rector, como podría ser nuestro común amigo, el doctor Durán, pero digamos que de una muestra finita de 200 estados, quizás en un universo finito de 200 estados, esta muestra no es tan pequeña. ¿Qué pasa con los otros partícipes de la elaboración normativa? En el orden jurídico de posguerra, las organizaciones internacionales han tenido un papel descollante. Y esto porque ese es un orden jurídico que se planteó el multilateralismo, que ahora está seriamente amenazado y que creo que nosotros tendríamos que ser importantes en ponernos en guardia en esto, porque si el multilateralismo desaparece, países como los nuestros, Argentina y Chile, van a tener menos posibilidades de decir algo en el mundo internacional. Pero bueno, en todo caso, esas organizaciones, más que que liderar los cambios, fueron probablemente consecuencia de los cambios que se impone el orden jurídico político de posguerra. De algún modo, este crecimiento importante en el número de entidades internacionales que trabajan temas comunes ha permitido decir que se está dando aquello que Wolfgang Friedman proclamaba en la década del 60, que era el derecho internacional de la cooperación. Pero las organizaciones también son principios ordenadores, y entonces ese principio ordenador de la institucionalización del mundo internacional es importante. Y además, en los últimos años, las organizaciones también han devenido en regímenes. Un régimen, según Kressner, es un conjunto de principios explícitos e implícitos, normas, reglas y procedimientos de adopción de decisiones, alrededor de los cuales convergen actores y expectativas en un área de las relaciones internacionales. Las organizaciones son regímenes porque las organizaciones se han organizado, valga la redundancia, en distintas áreas del quehacer de los estados y han establecido en esas áreas no solamente reglas propias, derechos humanos, inversiones, comercio internacional, uso pacífico de la energía nuclear, desarrollos tecnológicos, espacio exterior o ultraterrestre. Y esas organizaciones no solamente han establecido normas, sino que también han establecido instancias para verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los estados.
En el ámbito de los derechos humanos esto es claro, hay una serie de no solamente de instancias judiciales, tribunales, como la Corte de Estrasburgo y la Corte de San José o la Corte africana, sino que también existen instancias cuasi judiciales que dicen cuando las cosas están bien o mal hechas. También avanzamos un poco, no demasiado, pero un poco, generando instancias de prevención como la del Subcomité de la Tortura. En otros ámbitos, bastante menos ortodoxos, las elaboraciones normativas se han hecho por actores sumamente distintos que el Estado. Y entonces si uno mira al Banco Mundial, que es un poco el cuco malo en la película, en el discurso político de ciertos actores extremos, de los extremos de las políticas estatales, el Banco Mundial ha adoptado una serie de documentos que se llaman directivas, que son para el uso de su personal y que tienen en mira otorgarle a ese personal del banco la posibilidad de chequear ciertos compromisos más allá del préstamo específico con los estados que están pidiendo esos préstamos. ¿Qué es lo que incluyen estas directivas? Alguna suerte de derecho administrativo internacional que puede incluir normas que fueron adoptadas por Naciones Unidas, por sus organismos especializados o por otros sujetos. Uno de los temas recurrentes en estas directivas es tener principios que tengan que ver con la Declaración de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas del 2007 o con el Convenio 169 de la OIT en todo lo que tenga que ver con actividades extractivas, etc. ¿Qué pasa con esas directivas? Las directivas son normas administrativas que cada uno recibe en su escritorio, pero el día que el préstamo se aprueba, el día que el préstamo se pone en vigor, estas directivas se transforman en normas vinculantes respecto de los actores que han contraído esto y alguien viene con un papel y dice, usted acá dijo que iba a respetar esto. Son una vía muy indirecta, si ustedes quieren, absolutamente soft, de poner en funcionamiento determinadas cuestiones que tienen que ver con una mayor socialización de normas que no fueron adoptadas. El Convenio 169 de la OIT es un tratado en buena y debida forma, pero no lo es la Declaración de los Pueblos Indígenas. Y ya que mencioné a la OIT, contar, por ejemplo, cómo esta organización, que es probablemente la más antigua de las organizaciones especializadas, fue creada en 1920 por la Sociedad de Naciones, en el mismo Tratado de Paz de Versalles, la OIT que supo ayornarse con la Declaración de Filadelfia del 44, pero que desde 1926 decidió que necesitaba tener un cuerpo de personajes independientes que se fijaran si lo que los estados decían que habían hecho estaba bien hecho o no. Esta OIT de 1920 tiene una constitución que establece que los estados se comprometen a someter a sus procedimientos internos de aprobación todos los convenios que se adopten en el ámbito de la OIT. Y además se comprometen a informarle a la OIT cómo van las cosas. Y si no las pueden aprobar en tiempos razonables, explicarle qué es lo que están haciendo para que esto pueda evolucionar o cuáles son los grandes obstáculos que enfrentan. De este modo hay unas 12 convenciones centrales que hay que informar cada 3 años y el resto cada 6. Esas memorias se presentan desde hace muchos años, desde 1926, a esta comisión de expertos que somos seres humanos como los que estamos en esta sala, que leemos esas memorias y que confrontamos lo que los estados han hecho con lo que los estados deberían de haber hecho, o sea, con las normas por las cuales se han obligado. Y este es un sistema que tiene bastante poca publicidad, pero un altísimo grado de compliance, como se diría hoy que estamos todos con los mecanismos de compliance, probablemente porque hay una estructura tripartita y esto hace que si el Estado no avanza una buena memoria lo hagan los sindicalistas o los empresarios, pero en todo caso hace muchas décadas que un mecanismo independiente viene diciéndole al Estado qué es lo que hizo o qué es lo que dejó de hacer. Con esto querría, de algún modo, señalar que, aunque en algún momento la voluntad del Estado haya sido determinante para crear el Subcomité de la Tortura o la Comisión de Expertos de las Naciones Unidas, de la OIT, es muy difícil decir que el Estado sigue comandando el proceso.
Digo, de algún modo acá estamos en algo muy parecido a lo que los penalistas llaman la teoría de la concausa, ¿no? Si vamos bajando en quién fue la causa del delito, llegamos a Adán. Adán tenía la culpa porque hizo algo mal y de ahí en adelante todos seguimos. Así que me parece que es muy inmediata la voluntad del Estado. O en todo caso, si existió para dar un consentimiento inicial y luego esa voluntad es difícil de encontrar. Sin embargo, este orden jurídico posguerra, y no voy a estar mucho tiempo más molestándolos, este orden jurídico posguerra lo que hizo fue generar una norma que los derechos nacionales tienen, pero que el derecho internacional no tenía tan claramente. Julio Barberis diría que no la tenía, yo creo que no la tenía tan claramente, que era la noción de orden público internacional. El decano Ruiz Tagle me volvió sobre un párrafo que yo había escrito y que obviamente, como creo en eso, se los voy a volver a contar, y es que que el orden jurídico político de posguerra tiene sustancialmente dos ejes principales. Por un lado, el sustraerle a los estados el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, y por el otro lado, el sustraerle a los estados la terrible discrecionalidad que tenían para el trato de sus nacionales y reemplazar eso con algo que se dio en llamar derechos humanos, que es la protección de la libertad y la dignidad de todas las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación, generando un compromiso internacional para la responsabilidad del Estado cuando esos derechos humanos no son violados y no son debidamente tratados. En uno y en otro caso se habla de normas de orden público internacional. La Convención de Viena de 1969 nos ayudó dándonos una definición del orden público, diciéndonos que es una norma reconocida y aceptada por la comunidad de estados como norma que no admite acuerdo en contrario. Sin embargo, la Convención de Viena no se ocupó de decirnos qué normas eran de jus cogens. Hace muy pocos años que la Comisión de Derecho Internacional se puso a fondo a estudiar esto y entonces tenemos algunos criterios, como que la norma de jus cogens tiene que ser una norma consuetudinaria, tiene que ser universal, no hay posibilidad de persistente objetor y además tiene que ser una norma que exprese valores. Hoy por hoy, el mundo parece haber reconocido que existen ciertos contenidos normativos que son normas de jus cogens. Y esas normas son aquellas que tienen que ver con los derechos humanos, con la prohibición de la tortura, con la prohibición del genocidio, con el respeto del derecho internacional y el derecho a la autodeterminación de los pueblos, y también con la proscripción del uso de fuerza en las relaciones internacionales. Es cierto que no siempre se ha hablado de estas normas como normas de jus cogens, a veces se habla de ellas solamente como normas erga omnes. Esta es una distinción que no es menor, pero en algún caso uno podría decir que lo que es oponible a todos está en la base. En todo caso, y con esto quiero cerrar, la existencia de un orden jurídico internacional que incluya normas de orden público es un claro límite a la voluntad de los estados. Y es también la expresión de que, de una u otra forma, existen en una comunidad de derecho normas más importantes que otras. Normas que no solamente dicen respecto de quién son oponibles, sino que también tienen consecuencias jurídicas muy especiales. Son normas que los estados no pueden soslayar. Dos palabras para cerrar. Yo creo que el derecho internacional no se aleja de los criterios del derecho en general. El derecho internacional intenta que cada uno pueda hacer su vida, pueda disfrutar de sus derechos e intenta restringir, en la medida de lo posible, en forma legítima, los derechos de los unos para lograr una suerte de bienestar general. Creo que la voluntad juega un papel importante y que además es bien visible, porque aun cuando esta comunidad sea ampliada, los actores principales siguen siendo los estados, y los estados son solamente 200. Tienen nombre y apellido, no son como los millones de ciudadanos que somos nosotros en los ámbitos nacionales. Creo, y en definitiva ustedes me van a decir que soy muy simplista, que es muy válida la teoría de Louis Henkin, en el sentido de que la mayoría de los estados, la mayoría de las veces, respeta la mayoría de las normas del derecho internacional. Creo también que, como en todos los ámbitos, en el derecho internacional hay límites claros, y esos límites claros tienen que ver
con el orden público internacional. Nada de lo anterior apunta a sobrevalorar por excepcionales las características de esta rama del derecho a la que nos dedicamos. Finalmente, nos guste o no, participa de muchos de los defectos del derecho local, que sin miembros permanentes ni grandes potencias debe trabajar duro todos los días para que las desigualdades no sean muchas y el derecho sea efectivo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Pinto, por su conferencia magistral. Agradeciendo su presencia, damos término a esta ceremonia y quedan todas y todos ustedes cordialmente invitados a compartir un cóctel que se ofrecerá a continuación en la sala de profesores de la facultad, ubicada en el segundo piso del ala norte del edificio, vale decir, donde nos encontramos. Muchas gracias.